Déjenme arrancar con una breve introducción. Hoy el mundo dice que el hombre moderno, el hombre de nuestro tiempo, es un hombre distinto al de todas las eras, con nuevas necesidades, con nuevas perspectivas. El hombre moderno tiene construcciones mentales que nunca antes la humanidad vio ni experimentó, y entonces al vivir o al verlo desde ese argumento, desde esa perspectiva, lo que han planteado es que las necesidades del hombre moderno necesitan redefinirse, replantearse, ¿no? Y nosotros tenemos una convicción en cuanto a esto, y es, sin importar la época, la era donde se encuentre la humanidad, el hombre está definido no por su entorno, sino está definido por lo que las escrituras dicen del hombre, ¿no? El año pasado Dios me regaló el enorme privilegio de dar este mismo taller, pero no enfocado en la escatología, sino en la antropología bíblica. Y una de las cosas que veíamos en ese taller era la imperiosa necesidad que hay de poder definir al hombre en su composición, en su estructura, en su diseño, por las escrituras, para poder entender al hombre, para poder entender desde las escrituras las verdaderas necesidades del hombre. Entonces, creemos que esto que están planteando hoy en cuanto a las necesidades modernas del hombre es realmente una falacia, es una mentira. El hombre sigue siendo lo mismo sin importar cuánto cambie la sociedad o cuán avanzada sea la ciencia. El hombre sigue siendo el mismo en los mismos términos que las escrituras lo definen. Por eso ustedes están escuchando tanto de la importancia de la suficiencia de las escrituras, porque uno de los desafíos que estamos teniendo en nuestro tiempo es el enorme bombardeo que la sociedad cristiana está recibiendo en cuanto a esta filosofía de decir, bueno, lo que el hombre es, lo que el hombre necesita, debe ser replanteado, debe ser redefinido, ¿sí? Y entonces, tristemente, hoy vemos como muchas iglesias, frente a este bombardeo, lo que la iglesia cristiana ha hecho es ceder a esta influencia. Y entonces, el ceder en estas convicciones ha hecho que el mundo evangélico compre las respuestas a esas supuestas nuevas necesidades. Y entonces ahí vemos fenómenos como lo que estamos tratando de combatir en la conferencia, el movimiento del integracionismo, ¿no? De, bueno, tenemos la Biblia y es útil, no negamos que es útil, no negamos todos los pasajes que ustedes están leyendo, pero, aunque no te lo van a decir así, creemos que el hombre moderno tiene necesidades particulares que deben ser abordadas desde disciplinas modernas, como por ejemplo la psicología o la psiquiatría, ¿no? Y ahí está el debate, ahí está el debate. Pero gracias a Dios, en este último tiempo hemos visto un despertar de personas que dicen, no, realmente la iglesia, el mundo cristiano, no necesita echar manos de recursos que el mundo propone para dar respuesta a las grandes necesidades del hombre. Y es ahí donde está la gran diferencia. Y es ahí cuando realmente se ve la suficiencia de las escrituras. Es ahí donde se ve. Entonces, damos gracias a Dios por las convicciones de hombres que hoy pueden ver las escrituras con objetividad y pueden ver con sabiduría adquirida por las escrituras, de ver cómo las escrituras realmente sí proveen respuesta incluso a las grandes necesidades del hombre de nuestro tiempo. La palabra sigue siendo efectiva, la palabra sigue redarguyendo, la palabra sigue dejándole ver al hombre quién es, ¿no? Ahora, hay otra cosa que también es importante entender, y es, tristemente, y mayormente en Latinoamérica, una de las cosas que ha pasado es que se han creado grandes divisiones que son nocivas e innecesarias. Por ejemplo, una de las divisiones que se hacen mucho y que quizás vos, como yo, lo hemos dicho, es esta división entre la doctrina práctica, o entre la práctica de la iglesia y la teología, ¿no? Entonces, pareciera que una persona que es teológica no puede ser práctica. Sí, esto es una idea que a muchos de nosotros nos ha afectado. A mí me ha afectado por mucho tiempo.
este entendimiento. Y el Señor me ha permitido a lo largo del tiempo, en mi iglesia principalmente, entender de que no hay ninguna forma en la que un cristiano pueda escapar a la teología. Es más, todo cristiano, sin afirmarlo o sin saberlo, es un teólogo. Hay un libro muy conocido que se llama Cuando pecadores dicen acepto, un libro acerca de la consejería matrimonial, pero ahí el autor, en el primer capítulo, lo que pone por delante es todo asunto de la vida del creyente tiene que ver con teología. Porque, por ejemplo, si vos estás viendo, pensá en la eclesiología, ¿no? Vos decís, bueno, yo voy a la iglesia el domingo, interactúo con cristianos, pero cuando voy a mi trabajo, ya la iglesia ahí no tiene ninguna potestad sobre mis decisiones, mis prácticas, mi ética laboral, mi cumplimiento, mi filosofía de trabajo, no tiene ninguna incidencia ahí. Entonces vos tenés una declaración teológica en cuanto a la eclesiología. La iglesia tiene un límite en mi vida, ¿no? Tenés una doctrina, por ejemplo, una teología acerca de la antropología o acerca de la soteriología. Entonces estás criando a tus hijos y vos estás criando a tus hijos basado en valores que son teológicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vos deseas en la crianza de tus hijos? Bueno, yo deseo que mis hijos eh, sean felices, ¿no? Y eso es una idea que puede estar ahí en tu mente. Yo quiero hacer todo lo posible para que mis hijos sean felices. Y eso es una declaración teológica, ¿no? Que se apoya en una idea que define cuál es el propósito del hombre. Bueno, el propósito del hombre es ser feliz. Entonces no hay forma de que vos puedas escapar a la teología. Vos tenés una idea acerca de quién es Dios, tenés una idea acerca de qué es la iglesia, vos tenés una idea acerca de quién eres vos, tenés una idea acerca de quiénes son tus pastores, tenés una idea acerca de tu vida familiar, y todo eso, todas esas ideas que vos tenés acerca del mundo que te rodea, se componen de pensamientos teológicos, porque hay afirmaciones acerca de quién es Dios, qué es la iglesia, quién sos vos, cuáles son los términos de la salvación, y eso es teología. Entonces, partamos este taller hablando iniciemos este taller de este punto de partida. Todos y cada uno de ustedes son teólogos. Sea que lo reconozcas o no, sea que lo identifiques o no, sea que te percibas así o no, sos un teólogo, por definición sos un teólogo, tenés una idea acerca del mundo que te rodea, acerca del Dios que te gobierna, acerca del Dios que te salvó, acerca de la iglesia, y todo eso son pensamientos teológicos. Entonces no puedes escapar a esa realidad. Y es más, no solamente es una cuestión cognitiva, no tiene que ver solamente con una cuestión intelectual. Esa teología que vos tenés, esa doctrina que está operando todo el tiempo en tu cabeza, es la que establece el parámetro de tus pensamientos y son ese parámetro de pensamiento lo que condiciona tu accionar. Porque si yo estoy criando a mi hijo y pienso que la antropología, mi libro de teología en mi mente dice que la meta en mi crianza es hacer a mis hijos felices, vos vas a accionar en función de eso. Entonces vos vas a trabajar, vas a traer dinero, vas a tratar de crear filosofías para decir, por ejemplo, la filosofía que mis papás hicieron en la crianza conmigo. No quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y eso es una declaración teológica y que tiene que ver con la definición y el propósito del hombre. Entonces, acá tenés que encontrarte con esta realidad. Todas y cada una de las decisiones, todas y cada una de las prácticas, todos y cada uno de los caminos que vos tomás para tu vida están condicionados por tu teología. Y la Biblia asume esto. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4. Mira lo que dice ahí, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenidad de Cristo. Ahí está hablando de vida práctica, ahí está hablando de implicancias prácticas. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si vos te fijas más adelante, va a hablar de aspectos prácticos en cuanto a este concepto. La ira, el hurto, va a hablar acerca de la mentira, va a hablar acerca de las palabras. Todas estas cosas que una persona puede llegar a experimentar en su vida son el resultado de su teología.
Y cuando vos ves, por ejemplo, en el plano del aconsejamiento, estás ahí en el discipulado, en la consejería con una persona y ves inestabilidad en la vida de la persona, ves inestabilidad en su matrimonio, ves inestabilidad en las dinámicas de la crianza de los hijos, ves inestabilidad en su concurrencia a la iglesia, en el involucramiento a la iglesia, ves esa inestabilidad, tienes que ser consciente de esto. Esto es un problema teológico, esto es un problema doctrinal. Porque si esta persona tuviera una doctrina correcta, en términos de Efesios 4, lo que haría sería dejar de ser inestable. Y Pablo acá está diciendo, la inestabilidad doctrinal es lo que produce las deficiencias del comportamiento de los creyentes. Es una cuestión doctrinal. Sí o sí, cuando nosotros estamos haciendo la labor del aconsejamiento, tenemos que entender que esto es un ejercicio teológico. No puedes escapar a la teología. La teología no es una alternativa. Ya te lo acabo de demostrar. Quizás vos no fuiste a un seminario teológico, quizás no fuiste a un claustro, quizás no tuviste la clase de teología sistemática, pero desde el momento que vos creíste en Cristo, construiste una teología en tu mente. El Señor implantó teología en tu corazón. Esto es lo que nosotros llamamos la presuposición. Por ejemplo, pensá en tu salvación. Acá hay otro argumento. Primero nos tengo que convencer de que la teología los atraviesa en todo sentido para después avanzar hacia la escatología. Te hago una pregunta. ¿Cuándo te convertiste? ¿Te acordás de ese momento? ¿Sí? Cuando la verdad llegó a tu vida. ¿Estudiaste teología propia para convencerte de que Dios existe en tres personas? ¿No? ¿Tuvieron que leer el libro de J.I. Packer primero para convertirse? ¿El apéndice 1 de la teología de Hodge? Pero vos creíste en Jesucristo como tu Salvador y Señor, ¿cierto? En un momento de tu vida. Y desde ese momento vos, si te preguntaban, ¿vos crees que Dios existe en tres personas? ¿Vos crees en un Dios trino? ¿Qué hubieses dicho? ¿Y eso qué es? Es una declaración teológica, ¿cierto? Dios implantó verdad en el corazón desde el momento de la conversión. Es como viste, cuando te venden algo y te dicen, bueno, dentro del paquete está incluido esto. Bueno, Dios implanta la verdad básica del Evangelio en tu corazón. Y eso hay una serie de presuposiciones que vos asimilas sin haberlas estudiado. O sea, hay teología en tu mente. Hay teología en tu mente. Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes piensan, creen o perciben de sus propias vidas espirituales o de la vida espiritual de la gente a la que ustedes ministran, de que todo se ve muy estable? Si somos sinceros, diríamos, no, yo veo inestabilidad en mi vida, veo fragilidad en mi vida. ¿Y por qué se debe esa inestabilidad? Pablo nos dice, la inestabilidad lo lleva una doctrina equivocada, una doctrina equivocada. Y entonces el aconsejamiento, en cierta medida, es el ejercicio de corregir teología en la mente, tanto de mi propia vida como la de los otros, ¿no? Esta es la práctica del aconsejamiento. Cuando vos ves inestabilidad en cualquier área de la vida de una persona, lo que estás viendo es que hay un conflicto teológico entre las verdades objetivas de las escrituras y las verdades o mentiras, o las verdades distorsionadas, o las verdades a medias, o las verdades mal comprendidas que pueden haber en el entendimiento de una persona. ¿Sí? Entonces, partimos de esto, ¿no? La práctica del aconsejamiento es un asunto teológico. Un elemento muy importante. Quiero que vamos a ver varios pasajes. Acompáñenme a un pasaje que ya lo tendrían que saber de memoria, seguramente lo saben de memoria, Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? De vuestro entendimiento, ¿cierto? Mirá lo que dice, y transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Vamos a ir a otro pasaje, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Quién lo lee? Segunda de Corintios 4, 3 y 4.
¿Cuál es el Dios del siglo y mueve el entendimiento de los secretos para que no le planeta el evangelio de la memoria de Cristo, el cual es más de Perfecto. ¿Qué es lo que está cegando el entendimiento? ¿Qué es lo que está cegando el enemigo? Ya lo respondí. ¿Eh? Entendimiento de las personas, ¿no? Romano nos dice de la transformación viene por la renovación del entendimiento. Cuando hablamos de la falta de discernimiento espiritual o de la no conversión de las personas, vemos que el enemigo lo que está haciendo es afectar ¿qué? El entendimiento. Un pasaje más. Hay muchos pasajes, pero un pasaje más. Efesios 4:22. ¿Quién lo lee? Efesios 4:22. 22 y 23. en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, por manos del cielo engañoso y renovado en el espíritu. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Podríamos hablar del gran compendio de palabras, de textos, de argumentos bíblicos que hablan de cómo el entendimiento es lo que debe ser afectado en primer plano a la hora de hablar de transformación. Cuando vos vas a 2 Corintios capítulo 4 y seguís en el argumento de Pablo, te das cuenta de que el Dios que hizo resplandecer es el que hizo iluminar el entendimiento para la iluminación de la persona de Dios en la faz de Jesucristo. El entendimiento. Ese es el campo donde nosotros estamos trabajando en la conversión y en el aconsejamiento para santificación, para transformación. Por eso Pablo es que dice que la transformación viene como, como el efecto del recalibrar el entendimiento. Pareciera que estoy hablando más de antropología que de escatología, pero esto es necesario también. Tenemos que entender una cosa, que esto fue una de las consignas que vimos en Iglesia el año pasado. Siento lo que siento porque, perdón, hago lo que hago porque estoy condicionado por lo que siento y por lo que entiendo. Y siento lo que siento por lo que entiendo. Entonces, acá hay un principio muy importante también. Número uno, somos teólogos, tanto yo como mi aconsejado. Número dos, el plano de la batalla ocurre en el entendimiento. Desde la conversión y la santificación, es el entendimiento lo que tiene que ser afectado por las escrituras. Es ahí donde yo estoy apelando, donde el entendimiento, si es afectado por la verdad, después va a derivar en qué? En afectos nuevos, en emociones nuevas y en una voluntad condicionada por el entendimiento y por una nueva emotividad. Es el entendimiento. Entonces, claramente, nosotros nos vamos a dar cuenta a medida que van avanzando las clases de que todo lo que nosotros hacemos en el campo de la consejería tiene que ver mucho en el plano del intelecto, el entendimiento, lo que una persona piensa, ¿cierto? Y eso va a derivar en otros aspectos del ser humano, va a involucrar todo el ser. Entonces, todos los problemas que nosotros vayamos enfrentando en la consejería bíblica tienen que ver en el plano del entendimiento afectado por una forma de doctrina, ¿sí? Entonces, este es nuestro punto de partida. Y es de ahí que es tan importante que si el Señor está trayendo convicción a tu corazón en cuanto a la suficiencia de las escrituras, el próximo paso sea ejercitarte en un entendimiento más profundo de las escrituras. Bueno, yo diría, más que profundo, diría preciso, porque las escrituras se muestran a sí mismas. A veces yo quiero corregir mi terminología. A veces hablamos de una predicación, es decir, fue muy profunda. Y en realidad eso lo que a mí a veces me recuerda era este problema gnóstico que había en el primer siglo, que daría la idea de que la verdad es solamente accesible para aquellas personas que tienen la capacidad de profundizar más, ¿no? Y la Biblia se muestra a sí mismo como en términos de revelación, de querer dar a conocer, ¿no? Entonces no es una cuestión de profundidad, sino es más bien una cuestión de precisar la verdad. Necesitamos precisar la verdad. A mí me encanta, estamos estudiando el libro de los Hechos en la iglesia, ahí en Villa María, y me encanta porque cada vez que arranco una predicación del libro de los Hechos, me encanta la consigna de Lucas. Si vos lees el propósito o definís el propósito para poder entender todo el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que el libro de los Hechos tiene como propósito conocer la verdad precisa. Lee la versión de las Américas porque creo que es la mejor traducción que hay en cuanto a Lucas 1:4, para que sepas la verdad precisa. No es una cuestión de profundidad, sino es una cuestión de precisión.
Y en la medida de que yo voy precisando mi entendimiento bíblico, ¿sabes qué va a ocurrir? En mi propia experiencia va a ser la estabilidad espiritual, la madurez espiritual. En la medida que una persona se entrega a la precisión espiritual, el resultado va a ser que ese conocimiento verdadero de las escrituras va a producir una mayor estabilidad espiritual. Entonces, no es una cuestión de profundidad, no es que hay un grupo de iluminados que tienen un acceso a la verdad, sino tiene que ver con disciplinas de precisión, ¿sí? Y eso es lo que tiene que generar tu corazón en esta conferencia. Suficiencia de las escrituras, precisión escritural. Suficiencia de las escrituras, precisión escritural. Ahí está el todo para responder los grandes problemas del hombre del día de hoy, ¿no? Otro elemento también muy importante y es en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, en Gálatas 6:1, vemos un principio muy importante para el condicionamiento del aconsejamiento. Porque la precisión escritural no es solamente el elemento que te va a ser efectivo para tu propia santificación y para el acompañamiento de otras personas. Fíjate que Galatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá hay un principio muy interesante que Pablo nos está diciendo, porque Pablo está diciendo lo que valida o lo que equipa o lo que define a un buen consejero es una persona que número uno es espiritual. En el contexto, una persona espiritual es, justo en el capítulo 5, Pablo ha hablado de los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, paciencia, bondad, ya lo conocemos. Entonces, tenés que entender ese espiritual en términos de esas marcas, ¿no? Cuando una persona tiene esas marcas, es un consejero por excelencia. Pero además de eso, lo que hace un consejero bíblico efectivo es que esa persona tenga una idea correcta acerca de sí mismo. Te estoy hablando de ser un teólogo, te estoy hablando de precisión escritural, estoy hablando de una comprensión adecuada del hombre, pero todos esos elementos podrían ser insuficientes si esos elementos te están convirtiendo en una persona que construye una idea distorsionada acerca de sí mismo. Esto es muy importante. A la hora de la consejería, por más de que yo tenga una teología correcta, tengo que entender que lo que va a hacer que mi teología sea beneficiosa para otras personas es una conciencia y es un entendimiento apropiado de mi propia fragilidad. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Yo tengo que ver que esta misma verdad que yo le voy a enseñar a mi aconsejado en el aconsejamiento tiene que ser una verdad que está afectando mi propia santificación. Por eso nosotros acá en el CCP, creo que ustedes que son alumnos me han escuchado muchas veces decir, y creo que lo hemos dicho mucho en este ámbito, no hay mejor consejero que aquel que está comprometido con su propia santificación. Aquella persona que está indagando, cavando, entendiéndose cada vez mejor a la luz de las escrituras, definiendo cada vez mejor las dinámicas del corazón. Te digo, uno de los hombres más efectivos que he conocido en el aconsejamiento es uno de mis consejeros, es un amigo. Es raro porque en realidad él ha sido un hombre que ha estado bajo mi liderazgo cuando fui anciano acá, pero yo lo consideraba él mi consejero. Y yo me daba cuenta que la efectividad que él tenía se debía a que él tenía grandes luchas en su corazón. Tenía batallas muy grandes en su mente. Tenía un trasfondo que había afectado mucho su vida y yo veía cómo el compromiso de mortificar esos pecados grandes que atormentaban su vida, a medida que él sufría, a medida que él se comprometía, a la medida que él batallaba contra todo eso, su apetito era la santidad de Dios, su apetito era la santificación, pero en el entretanto Dios lo estaba convirtiendo en un consejero muy efectivo. ¿Por qué? Por este principio de Gálatas 6, se considera a sí mismo. Los mejores consejeros no son los que se logran con una acreditación. Los mejores consejeros no son los que están en un centro de capacitación pastoral. Los mejores consejeros no son los que sacan una maestría en consejería, ni mucho menos los que están en una clausura universitaria estudiando psicología.
Esos no son los mejores consejeros. Los mejores consejeros son aquellos que entienden las dinámicas de su propio corazón. Y te digo, a mí me ha pasado con este amigo y con muchos otros amigos que son muy buenos consejeros, que a veces me da la percepción de que ellos me entienden mejor a mí de lo que me entiendo yo a mí mismo. Y lo único que les ha dado esa sabiduría, ¿sabes qué es? Es entender la naturaleza del pecado afectando sus vidas, la antropología bíblica definiendo su ser, las escrituras trayendo verdades siendo efectivas para limpiar el entendimiento, transformar el entendimiento. Entonces esto es muy importante porque si vos estás viendo el aconsejamiento como un medio para tu propia exaltación, para lograr la admiración de otras personas, entonces nunca vas a ser un buen consejero. Por más de que vayas a Princeton, no sé, a Oxford a estudiar teología, por más de que vayas a esos lugares de alta erudición, si vos no tenés un compromiso con tu propia santificación, nunca vas a ser un buen consejero. Nunca. Porque acá, las personas capacitadas para restaurar la vida de otros son personas que se consideran a sí mismas. Entonces, esto es muy importante. No quiero que tengas una idea distorsionada o una idea profesional del aconsejamiento bíblico. Porque si esa es la idea que te estás construyendo en esta conferencia, es una idea errada. Un consejero es un hombre sensible a sus propias caídas, un hombre frágil y es un hombre que entiende sus propias debilidades, ¿no? Entonces, todo esto para hablar de la importancia de la teología. Otra de las cosas importantes es ser el primer punto. Segundo punto es identifica la cosmovisión de tu aconsejado. Bueno, primero, entiende la importancia de la teología. Segundo, identifica la cosmovisión de tu aconsejado. Quiero decirte una cosa. La consejería, entendiendo este tema de la teología, entra en juego otro concepto que es muy importante. Acá hay algunos que somos chicatos de ojos, ¿no? Y cuando yo me saco los lentes, yo tengo un problema muy grande de visión. Mira, yo, por ejemplo, a Sebastián no lo puedo delinear a esta distancia, porque tengo una imagen muy distorsionada. Mucho más Andrés está allá en la esquina. Si trato de verlo a Andrés, lo único que puedo percibir es el color medio rosáceo de tu camisa, los colores grises, pero mis ojos están tan dañados, tan deteriorados, que lo que veo es casi una mancha, viste, allá al fondo, no puedo verlo. Y si trato de ver más allá, todavía es mucho más difícil verlo, ¿no? Ahora, cuando nosotros usamos lentes, todas esas deficiencias se empiezan a ver con mayor claridad. Entonces ahora puedo percibir el mundo a través de los lentes, ¿no? Quiero decirte una cosa, todo lo que estamos acá tenemos algo que se llama cosmovisión. Y la cosmovisión son los lentes a través de los cuales vos ves el mundo, ¿sí? Vos estás viendo el mundo a través de un conjunto de valores, de creencias, de elementos éticos. Hay un montón de cosas que están construyendo tu mente. Es más, yo creo que en este momento tu cosmovisión está actuando. Quizás vos estás diciendo, bueno, nada de lo que este chico está diciendo es verdad, o me cuesta creer mucho lo que le está diciendo, o quizás estás empezando a pensar, nunca lo había visto de esa forma. Ahí tu cosmovisión está haciendo o está entrando en un conflicto o está entrando en una afirmación o está esclareciéndose, pero vos estás viendo la vida a través de unos lentes. Y cuando vos estás en el ejercicio del aconsejamiento, tenés que aprender a desarrollar una disciplina que es muy importante y es identificar la cosmovisión de esa persona. Para poder identificar esa cosmovisión, vos tenés que tener un relacionamiento directo con la persona, profundo con la persona, para entender ciertos elementos que están alrededor de esa persona que lo han llevado a ser quien es, ¿sí? No sé, quiero tratar de usar algunos ejemplos prácticos pastorales. Bueno, el otro día pasó una situación en la vida de mi iglesia, una situación sorpresiva, donde hubo una situación de injusticia. Y era una persona nueva en nuestra iglesia y esta persona estaba llena de mucho enojo por la situación que había pasado. Y entonces nosotros nos enteramos de la situación, fuimos a acompañarle y en el acompañamiento vimos mucho su enojo. Y esta persona que se está integrando a la vida de nuestra iglesia en un momento entendía yo la frustración que tenía por la situación que acaba de vivir. Y en medio de eso veo que cuando expresa su enojo, dice una serie de malas palabras que me sorprendieron.
no lo esperaba, ¿sí? Y entonces, como pastor, claro, mi vida está muy desasociada de un lenguaje, de una serie de palabras que las entendemos como malas palabras, como groserías o palabras inadecuadas. Y entonces me quedé como muy perturbado, porque digo, justo estamos a punto de recibir a esta persona en la vida de la iglesia, y bueno, salta esto, y yo estaba ahí con una lucha en mi mente, ¿no? De entender esta situación. Pero el Señor me dio la gracia de tener claridad. Número uno, entender, bueno, entender la situación de la persona, entender el atravesamiento, entender elementos que tienen que ver con lo singular que es esta persona, pero también una de las cosas que entraron en mi entendimiento, en esa batalla que estaba viendo de recibir a alguien en mi iglesia con esta condición, era su conciencia. Y me pregunté algo, ¿cuándo del tiempo que esta persona llegó a la vida de la iglesia hasta ahora ha escuchado en algún ámbito de la iglesia la importancia de una boca limpia? Y mi respuesta fue, desde que llegó hasta ahora, nunca escuché una exposición acerca de esto. Entonces ahí recordé este principio. Esta persona tiene lentes a través de los cuales ve el mundo. Dentro de esos componentes está su conciencia. Claro, está el pastor de la iglesia y no tuvo ningún problema en decirlo. Lo habló con mucha naturalidad. Entonces lo que pensé, ¿por qué lo dijo con tanta... Generalmente la gente frente al pastor se cuida un poco más, ¿no? Y lo vi como muy natural de parte de ellos. Después pensé, claro, su conciencia no está informada. Su conciencia no logra detectar que esto que quizás es muy habitual del mundo, de la familia, del entorno en donde ella viene, no ha sido confrontado todavía con las escrituras. Y eso me dio la capacidad de entender, bueno, acá hay trabajo para hacer. No hay una razón para descartar, sino hay una razón para trabajar. Y muchas veces tenemos que nosotros tomarnos el tiempo como consejeros de entender esa cosmovisión. Dentro de eso, entender cuán informada está la conciencia de una persona, para que pueda detectar si esto u lo otro está realmente mal. Y claro, y ahí me di cuenta, no hay un elemento que le esté ayudando a distinguir eso. Entonces, necesitamos resaltar la importancia de la teología, necesitamos identificar la cosmovisión de nuestros aconsejados. Y necesitamos entender las implicancias en la labor de aconsejar, las implicancias en la labor de aconsejar. Quiero decirte una cosa. No sé en qué situación estás, si sos un pastor, no sé si estás en la carrera de querer ser un pastor, no sé si sos una persona que está encargada de un trabajo o no, pero la labor del aconsejamiento no es cualquier labor, es una labor sumamente importante, sumamente determinante. Charles Spurgeon, en su libro El discurso de los estudiantes, a sus estudiantes, él utiliza una frase célebre, y esto, si hay pastores acá, me gustaría recordarles esa frase célebre que dice, si el Señor te ha llamado a ser pastor de una iglesia, no te rebajes a ser el rey de una nación. Y creo que Spurgeon dijo esa frase porque él tenía una eclesiología muy firme. No hay, no hay esperanza para el mundo fuera de la iglesia. Y la iglesia, que es la institución más importante del mundo, es llevada adelante por hombres que Dios los ha designado como ancianos y pastores. Cuando nosotros entendemos la importancia de la iglesia y entendés y haces esas definiciones de la iglesia, como por ejemplo la embajada de Dios en el mundo, el elemento que Dios va a usar para corroborar quiénes son participantes del reino y quiénes no, entonces te das cuenta de que la iglesia tiene una trascendencia muy grande. No quiero hablar de eclesiología porque es escatología, pero es importante entender estas verdades. La iglesia es la herramienta de Dios en el mundo para corroborar quiénes son verdaderamente parte del reino de Dios y quiénes no. Y la labor pastoral es sumamente importante. En el libro de Mateo hay una escena sumamente trágica, que es una escena en la eternidad. Cristo está hablando de una escena en la eternidad donde las personas que mueren van al juicio y estas personas empiezan a argumentar las razones de por qué deberían ser participantes del reino eterno de Dios. Y ellos dicen, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios.
El Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios no ha diseñado la vida espiritual como un gran enigma. Dios ha dado mucha claridad para que una persona sepa si está en la fe o no. El tema es la falta de precisión escritural. Cuando un pastor no es preciso con las escrituras, tiene que entender esto. Tiene que entender que es tan delicado como, imagínate que en tu iglesia hayan creyentes falsos y que por la falta de precisión escritural vos le comuniques a ellos o los trates a ellos como parte del reino de Dios. Si te contara mi testimonio, te podría decir que yo estuve casi 19 años engañado pensando que era cristiano. Gracias a Dios hubo un hombre que vino, me predicó la verdad precisa y pude entender que yo no era cristiano. Hablaba como cristiano, iba a la iglesia como un cristiano. Imagina si yo me hubiese muerto a los 18 años. La tragedia que habla Mateo hubiese sido mi realidad. Cuando somos pastores, tenemos que entender que no estamos tratando con cualquier elemento. Tu labor es mucho más importante que la de un doctor. Un doctor puede fallar en el bisturí, en el quirófano, y una persona se puede morir. Pero si un pastor falla en su praxis ministerial, personas pueden pasar toda la eternidad, toda su alma, su cuerpo, en el infierno. Esto es una labor muy importante y es por eso que Spurgeon dijo que no hay ninguna función en la sociedad más alta que la de ser un pastor. Por eso la importancia de la precisión escritural. Tienen que entender las implicancias de esto. Cuando una persona viene y te dice que tiene un problema, que va a tomar una decisión y va a pedir un consejo, vos tenés que ser consciente de que lo que vos decís, lo decís en el nombre del Señor. Por eso tenés que estar seguro de que es lo que el Señor está diciendo. Y si lo vas a decir en nombre del Señor y esa persona confía en que vos lo estás diciendo en el nombre del Señor, lo va a ver como autoritativo. Y va a tomar decisiones sumamente prácticas y determinantes en su vida. Por ejemplo, decisiones como con quién se va a casar. Si vos no tenés elementos precisos para acompañar a un joven en una etapa, en una decisión tan importante como esa, quizás este joven tome una decisión equivocada que lo acompañe el resto de su vida. Tenemos que ser conscientes de que la labor del aconsejamiento no es cualquier labor. Tendría que hacernos temblar los pies, porque tienen implicaciones sumamente serias. Entendiendo todo esto, nos adentramos en la escatología. La escatología. Quiero que vayamos a un texto para ver un caso. Vamos a ver varios casos, pero esto se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver un caso de lo que hoy la psicología llamaría depresión, una tristeza extrema. En el contexto de este pasaje, Elías, conocemos muy bien la historia, es un hombre prácticamente desconocido, nadie sabe de dónde sale. Es más, aún hoy los comentaristas les cuesta determinar el origen de Elías, pero Elías aparece de repente en la historia de Israel. Y aparece con una determinación muy clara en cuanto a quién es Dios, qué es lo que la nación de Dios debería estar haciendo, en un tiempo muy oscuro como es el tiempo del rey Acab. Y es en medio de este tiempo donde Elías pareciese tener un espíritu sumamente determinado y confiado en sí mismo, ¿no? Pero si esa es la idea que tienes de Elías, está muy lejos de la realidad. Antes de adentrarnos acá, alguien que vaya a Santiago, capítulo 5, para que entiendas un poquito cómo veía la gente cómo veían los judíos a Elías, ¿no? Los judíos conocían muy bien la historia de Elías. Fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 17 al 18. ¿Quién lo puede leer? Santiago 5, 17 al 18. Elías era hombre sujeto y oró fervientemente y no llovió por la tierra 30 años y medio. Fíjate la primera afirmación que dice ahí. Elías era un hombre sujeto, esa palabra griega es muy interesante, no lo vamos a detallar ahora, sujeto a pasiones semejantes a... ¿En qué contexto está diciendo esto? No sé si alguno estuvo en el taller de ayer, pero ayer
expliqué un poquito este pasaje, no lo puedo hacer por tiempo, pero cuando dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando de tristeza, está hablando de debilidad espiritual. El contexto te dice la opresión de los ricos, el llamado a la perseverancia. Esta palabra semánticamente tiene dos alternativas: enfermedad física o debilitamiento espiritual. El contexto determina. No es una enfermedad física. Santiago está hablando de tristeza profunda. Cuando una persona, un creyente verdadero, está en una tristeza profunda, lo que esta persona va a hacer llamar a los ancianos. Es en ese contexto que Santiago te dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. ¿Qué es lo que está diciendo? Elías era un hombre que podía vivir la realidad de Santiago 5:14, estar enfermo, estar débil. Por eso lo cita en ese mismo párrafo. Pareciera que son ideas lejanas de lo que está diciendo el pasaje, pero está todo muy bien orquestado. Y ahí te está diciendo esto. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que la nuestra. Elías tenía problemas de inestabilidad emocional. Elías tenía lo que hoy la psicología llamaría la depresión, ¿no? Y el capítulo 19 precisamente lo que va a hacer es esto. Fíjate lo que va a ocurrir acá. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, conocen el contexto, ¿no? Están los profetas de Baal, se ve. Quiero que trates de entender la cosmovisión. Imagínate que nos vamos a sentar en la oficina pastoral con el líder, ¿no? Elías va a venir a presentarte el problema. Y vos estás en la labor de identificar su cosmovisión, entender la teología tuya, recordar, refrescar, pero también entender la teología de él. Entonces, Elías es un hombre que, número uno, ha sido llamado por Dios al ministerio. Número dos, es un hombre que ha visto la mano de Dios actuar de una manera consistente, clara y visible. Número tres, él tiene un conjunto de ideas teológicas acerca de quién es Dios. Y esto se ve en la confianza que él tiene, por ejemplo, al orar, por ejemplo, al confrontar la falsedad. Él tiene un conjunto de ideas acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer. Pero entonces, en medio de todo este contexto, él mata a los profetas. Y entonces acá este rey perverso le cuenta a su esposa, que es una mujer perversa, cómo había matado a estos profetas falsos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos, Viendo pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, es interesante, porque esto es una narrativa, y en la narrativa una de las cosas que son muy importantes es la perspectiva del autor. El autor te está diciendo, no hay falla acá porque hablamos de la inerrancia de las escrituras, no es que el autor está suponiendo que él quería morirse. Él sabía que Elías quería morirse. Cuando la Biblia te dice que Elías quería morirse, era que él deseaba la muerte. Lo que hoy diríamos un deseo de suicidio, en términos de hoy, ¿no? Eso es lo que pasaba. Elías quería suicidarse. Este era el problema, ¿no? Entonces estamos ahí. Pero esto es muy importante. La forma en la que Dios va a tratar a Elías va a mostrar de que este deseo de morir no es el problema. Esa es una de las preguntas que nosotros en aconsejamiento tenemos que plantearnos. Bueno, ¿cuál es el problema? Entonces uno diría, hay alguien que se quiere quitar la vida. Bueno, eso es un síntoma. No es el problema. El problema es, yace en otro, el verdadero problema está detrás de eso. Eso es solamente un síntoma. Y eso es lo que nos va a dejar el texto. Mira, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió,
Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, acá hay un poquito más de desarrollo en la historia, porque fíjate, una de las cosas que podemos percibir en esta historia, que nos podemos dar cuenta, es que la forma en la que Dios está tratando a Elías es identificando de que hay ciertos componentes alrededor de él que están afectando su comportamiento. Fíjate que ahí dice, em, versículo 8, ahí en la segunda mitad del versículo 8, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, ¿no? Una de las cosas que como consejeros tenemos que hacer es entender de que hay ciertos elementos que están a nuestro alcance, que pueden contribuir a la consejería, pero que no son la solución final. En términos de Santiago 5, hay una práctica que dice que cuando el debilitado espiritualmente llama al anciano, dice que los ancianos le van a ungir con aceite. Hay una idea muy distorsionada acerca de eso, pero básicamente lo que eso significa es traer alivio. Los aceites no tenían un poder medicinal en el antiguo mundo, tenían un poder analgésico o aliviador, y esa era la imagen que tenía. Yo ayer contaba que mi esposa está en el negocio de los aceites esenciales. Son unos frasquitos así de orégano y de diferentes tipos naturales que no curan a nadie. Lo venden como si fueran la solución a la gripe, a una congestión, a un dolor muscular. Pero son aceites naturales de mentol o diferentes tipos de cosas que para diferentes situaciones vos los puedes usar para traer alivio en una situación que quizás podría ser de salud o lo que sea. Y en el antiguo mundo lo que hacía era precisamente utilizar una serie de aceites y frotaban a una persona no con el ánimo de curarla, sino más bien con el ánimo de traer alivio. Y esta es la idea que muestra Santiago. Cuando una persona está en un estado de tristeza profunda y vos ves que el engaño está actuando en su mente, una de las cosas que Santiago nos dice es, en la medida de lo posible, trae alivio. Y esto es lo que está haciendo el Señor acá con Elías. Él está entregado a una serie de mentiras en su mente, pero el Señor es un consejero por excelencia. Y entonces lo que Él va a hacer es proveer ciertos elementos para tratar de asegurarse que una vez que la confrontación con la mentira venga, hayan ciertos elementos que hagan más propicio la adopción de esa verdad. Y entonces le va a dar comida, le va a dar comida y le va a permitir dormir. Y entonces, fíjate ahí, fortalecido con aquella comida, Dios le ha dado los elementos para poder proporcionar todo este tipo de cosas. Versículo 9, de allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, mira, este es el momento clave de toda esta situación. Porque, ¿qué es lo que va a sacarlo a Elías de esta tristeza profunda? ¿Qué es lo que lo va a restaurar? ¿Qué es lo que lo va a animar de nuevo? Va a ser la palabra de Dios. No va a ser el alivio. No va a ser el alivio. No va a ser... Lo otro que vos haces lo haces por simplemente crear un ambiente propicio para poder llevar la verdad, para poder conducir la verdad. Pero sabes que tratar de traer alivio no va a cambiar el corazón de la persona. Tratar de traer tranquilidad o apoyo o empatía no va a cambiar la persona. No va a ser suficiente que vos solamente llores con él. No solamente va a ser suficiente que le des un abrazo. No solamente va a ser suficiente de que vos trates de distraerlo de sus problemas. Eso no va a traer la solución. Podés hacer muchas cosas para traer alivio, pero tenés que llegar a este punto. ¿Y cuál es el punto? La palabra de Dios. Y este es el punto crítico. Dios va a dar lo que entiende que realmente puede sacar a Elías de esta situación. Es su propia palabra. Entonces viene la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios es un consejero por excelencia. Conmueve mucho ver la imagen de Dios, porque Dios es un Dios que se aira contra el pecado.
Dios es un Dios que se enoja en contra del pecado severamente. Pero una de las cosas emocionantes de Dios es que su ira puede convivir con otros atributos, como por ejemplo el amor y la compasión. Y entonces Dios no está teniendo una actitud tolerante con el pecado de Elías, pero sí está dejando que su misericordia conviva con esa ira. Y esa ira que Dios tiene por el pecado va a hacer que accione para destruir el pecado. Y entonces acá Elías ha perdido su teología. Él sabe quién es Dios. Él vio el fuego descender. ¿No podría Dios haber hecho esto en la vida de Jezabel? ¿No podría haber hecho esto Dios en la vida de este mensajero? ¿No podría haber hecho esto Dios en la vida de Acab? ¿No podría haber hecho esto Dios con toda la nación pagana y dejarlo solamente a él como lo hizo con Noé? Claro, Elías sabe quién es Dios. El problema es que el pecado distorsionó quién es Dios. El pecado no es que Dios cambió, que Dios sigue siendo el mismo. El problema es que Elías es un hombre semejante a pasiones nuestras. Y entonces hay una distorsión de la persona de Dios. Y entonces Elías no puede reconocer el poder de Dios. Tristeza ha hecho de que quien realmente es Dios no pueda ser visto por su alma y tiene esta visión distorsionada. Entonces el Señor, ¿sabes qué hace? Le hace preguntas, igual que como lo hace con Adán y Eva. ¿No sabía Dios dónde estaban? ¿No sabía por qué se escondían? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Quién les enseñó? ¿Vos pensás que Dios no sabía? Ahora, esto confronta mucho nuestra práctica del aconsejamiento, ¿no? Porque a veces pensamos que el aconsejamiento, y hablamos del don de exhortación, un concepto que anda dando vueltas por ahí, y no sé de dónde sacamos que el don de exhortación es la capacidad de ver el error de mi hermano y achurar su alma con las escrituras. Perdón la palabra criollo, ¿no? Pero muchos tienen ese concepto en la mente. Ahora, si nosotros somos sensibles a ver a Cristo o a Dios mismo como un consejero, me encanta cómo Dios trata el pecado. Que Él primero te lleva por un camino reflexivo, siempre, siempre. ¿Qué haces acá? ¿No sabe Dios qué estaba haciendo? Entonces ahí empieza a develar su teología, ¿no? Y ahí empieza la autocompasión. Solo yo he quedado, ¿no? Si alguna vez luchaste con la autocompasión, lee el Salmo 73, lo vamos a estudiar el domingo en la iglesia. Autocompasión, solamente yo he quedado, ¿no? Solamente yo tengo este celo vivo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Bueno, esto es verdad, esto es una realidad, pero ¿sabes una cosa? Acá hay otras cosas en juego, no solamente Elías ha perdido de vista el poder de Dios, sino que también ha perdido de vista la soberanía de Dios. Vos, cuando decimos que vieron el carácter de verdadero arrepentimiento, se duele por la persona de Dios, ¿no? Sin dolor hacia Dios, si lo que te duele en el pecado son solo las consecuencias de este mundo, dice que eso te va a llevar a la muerte. Lo que lleva a una persona al cambio es darse cuenta de que su pecado es en contra de Dios, y esto es lo que le estaba pasando a Elías. Elías tenía una distorsión del poder de Dios, Elías tenía una distorsión de la soberanía de Dios, Elías tenía una distorsión acerca de la sabiduría de Dios. Porque si Dios es soberano, el hecho de que Jezabel haya mandado un mensajero y lo haya amenazado, forma parte del plan de Dios. Y si forma parte del plan de Dios, quiere decir que era lo mejor para Elías, que Dios iba a glorificar en este cielo. Entonces hay mucha distorsión acerca de quién es Dios. Y esto es un principio interesante. Todos y cada uno de los pecados que nosotros practicamos son el resultado primero de una distorsión de la persona de Dios. Y esto es lo que le está pasando, ¿no? Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra de las distorsiones que está ocurriendo en la vida de Elías acá es, pareciera que Dios no está al tanto de las situaciones. Como que Elías le está hablando en función de poner al tanto a Dios. No, Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces hay muchas distorsiones. Y entonces Dios va a responder. Y lo que va a hacer es confrontar su teología. Confrontar su teología. Claro, Elías tenía una expectativa que no se estaba cumpliendo. Todos y cada uno de nosotros, a la hora de enfrentar las situaciones en la vida, tenemos expectativas.
Y esas expectativas que tenemos están desarrolladas por una cosmovisión. Y acá lo que estaba pasando era que Elías pensaba lo siguiente, o lo que él estaba esperando era que a partir de la confrontación con los profetas de Baal, nadie más se iba a atrever a hablar en contra de Dios. No solamente hay una distorsión acerca de quién es Dios, hay una distorsión acerca de quién es Él. Hay una distorsión acerca de quién es Él. Porque Él piensa de que Él es el elemento que va a hacer que la nación de Israel revierta todo. Y entonces, claro, como su expectativa no se cumplió, él pensó, bueno, a partir de este momento toda la nación de Israel se va a dar cuenta, que Jezabel y Acab se van a dar cuenta, no van a volver a enfrentar el culto a Dios y su expectativa no se cumple. Y es de ahí de donde viene la raíz de su desánimo, de la distorsión de la persona de Dios, de la distorsión de su propia persona y de expectativas erradas. Y entonces el Señor va a confrontar su teología. Y le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Entonces una cosa, lo que Dios le estaba tratando de mostrar era que precisamente la expectativa que él tenía era una expectativa errada. Él estaba pensando que a raíz de la confrontación de los profetas de Baal, lo que iba a venir era una repercusión significativa para la historia. Como que a partir de ese momento, la historia de la nación de Israel iba a partir en dos, en un antes y en un después. Él tenía una idea muy grande de... no me apures. Una idea muy grande de lo que iba a ser su obra. Claro, yo soy el gran profeta. Y ahora todo, en base a lo que yo pude, en la base de cómo Dios me ha usado, todo va a cambiar. Y el Señor le muestra grandes eventos que son hechos por su mano, y entonces el Señor le va a mostrar un terremoto, un fuego, un viento que quiebra los montes, y él está pensando de que Dios está detrás de todas estas grandes manifestaciones. El Señor va a mostrar algo totalmente distinto, y tras el fuego, un silbo apacible. Está corrigiendo su cosmovisión, está corrigiendo su expectativa. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la puerta. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y acá entra en juego la escatología. No puedo tomar muchos detalles porque claramente está corrigiendo. Pero este es el punto determinante. El Señor le va a hablar de un evento futuro, algo que no ocurrió, algo que no ha pasado, algo que Dios va a garantizar que ocurra. Mira lo que dice el versículo 18, ahí está. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Te das cuenta? Desde la perspectiva de Elías, esto es una promesa escatológica. Dios va a usar la escatología, un mecanismo para corregir el entendimiento de Elías y sacarlo finalmente de la depresión. Y lo que va a pasar es que en el versículo 9, partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat. ¿Sabes qué pasó? Lo restituyó a Elías. Se puso en marcha de nuevo. Dios le dio una promesa, un evento futuro que él no había visto, que se apoyaba en los dichos de Dios, y eso fue lo suficiente como para corregir
el entendimiento, recobrar el ánimo y seguir adelante en el ministerio que Dios le había llamado a hacer. Voy a decir, bueno, Felipe, pensé que me ibas a hablar de los eventos futuros, de la escatología milenial, de los dos pactos, de las dos eras, de... Bueno, ahora te voy a hablar de eso, ahora te quiero hablar de eso. Quiero decirte una cosa. Cuando yo estaba haciendo este taller, me acuerdo que una de las premisas que había puesto ahí es una premisa de J.I. Packer. Él, en uno de sus libros dice que este es un patrón, sin importar cuál es tu perspectiva escatológica. Dios ha elegido un pueblo por gracia, lo ha salvado por medio de la fe y lo ha sostenido por medio de promesas. Esto es un patrón de Dios. No importa si vos sos baptista, no importa si vos sos dispensacionalista, si sos postmilenialista, no importa qué postura escatológica tengas, esto es un misterio. Pero tengo que ser cuidadoso. Lo único que tiene el poder de renovar la mente de una persona es la precisión escritural, es la corrección de la teología. Y muchos en nuestro tiempo, en esta época donde quizás vemos grandes avivamientos más en el mundo reformado y donde se está tratando de establecer cuáles son los criterios escatológicos correctos, tienen que entender de que esto no tiene que ver solamente con una cuestión cognitiva, tiene que ver con una práctica ministerial. Si vos no tenés la postura escatológica correcta, vas a condicionar mucho la vida de tu iglesia. Y te digo, yo veo muchas iglesias, incluso iglesias que llamaríamos sanas porque están asociadas con ciertos criterios doctrinales, con la soteriología. He visto iglesias donde hay pastores que pueden convivir con diferentes perspectivas escatológicas y yo claramente entiendo de que lo que genera la inestabilidad en la vida de una persona es una perspectiva escatológica equivocada. Mira, hace poco estaba hablando con un joven que él fue cambiando mucho en sus perspectivas escatológicas y una de las cosas que trajo su desviación escatológica fue esta idea de una redefinición, por ejemplo, de la doctrina del milenio. Entonces, hay una postura que se llama el postmilenialismo que enseña de que el milenio es la era actual de la iglesia y que ese reino consumado del milenio se va a ver cuando la sociedad vaya hacia una cristianización total del mundo. Y hay muchos círculos evangélicos que creen esto, ¿no? No voy a entrar en debate, pero mira lo que hace este tipo de cosas. Hemos visto muchas iglesias que se han entregado al evangelio social por abrazar estas perspectivas escatológicas. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que esta iglesia o estos pastores que escribían libros tan buenos, hoy, por ejemplo, los ves asociados con movimientos sociales como, no sé si han escuchado este movimiento en Estados Unidos, Black Lives Matter, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Vos ves pastores que por mucho tiempo defendieron principios como el de la predicación expositiva, asociándose con agrupaciones sociales que están teñidas de gran pecado. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Bueno, una desviación que lo que les hizo pensar que la identidad de la iglesia está asociada con esta perspectiva escatológica. Y entonces ahora ellos piensan que el reino de Dios o la consumación del reino de Dios pues, está ligada al hecho de que la iglesia se integre a todos los círculos de la sociedad, la política, los movimientos sociales. Y vemos pastores que están yendo hacia un evangelio social. Y esto es una de las grandes amenazas. Claro, hoy nosotros hablamos del Evangelio de la Prosperidad con mucha determinación, pero hay movimientos que se están dando con mucha sutileza que hoy están negociando principios cristianos sumamente valiosos y elementales del Evangelio, círculos fundamentalistas que están abandonando esto. Y entonces, tengo un amigo que ha cambiado sus perspectivas y él hoy ha cambiado mucho su mentalidad en cuanto a su identidad como creyente. Y entonces él ha entendido esto y lo que ha hecho ha sido buscar un desarrollo profesional que no está mal, creo que es bueno, creo que es necesario que en la iglesia hayan profesionales, pero un desarrollo profesional que está abocado a un impacto social. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, damos cuenta que el impacto social que la iglesia fue llamada a hacer fue por medio de la disciplina y el cuidado de la santidad en la iglesia.
Entonces, la imprecisión escritural va a tener una implicancia en el comportamiento de las personas. Y acá hay algunas cosas que son para mí fundamentales. Número uno, tienes que desarrollar la teología correcta en el clima o en el ámbito íntimo de tu iglesia. Las organizaciones paraeclesiásticas son una bendición, los seminarios pueden ser muy nutritivos, pero no pueden reemplazar el lugar que la iglesia tiene en la formación de tu teología. Nunca. Por una cuestión de diseño. Efesios 4 nos enseña que Dios, Cristo, en realidad, ha descendido a las partes más profundas y como una muestra de su victoria le ha dado despojos. Y esos despojos es la constitución de maestros en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tu teología tiene que estar formada en el ámbito íntimo de la iglesia por una cuestión de diseño de Dios. No puedes reformular el diseño. Si vos tenés una perspectiva teológica en la vida de una persona, perdón, en tu propia vida, tenés que someterla a prueba en el calor de tu iglesia. Puede ser que la perspectiva que tu iglesia tenga no sea suficientemente clara o quizás no sea lo suficientemente precisa, pero se tiene que forjar ahí, se tiene que exponer ahí, se tiene que moldear ahí. Tiene que desafiar a los integrantes de tu iglesia a abordar este tema. No solamente por una cuestión de definición intelectual, una cuestión de práctica ministerial. Fíjate que acá en el caso yo tengo un montón de material para dar, no tengo mucho más tiempo. Tengo varios casos, pero tenemos un caso de un pastor que está luchando, bueno, hoy el Señor le ha dado la gracia para triunfar, está luchando grandemente con el suicidio. Y lo que le ha sostenido y ha traído un efecto transformador en su mente, en gran parte, ha sido la aplicación de conceptos escatológicos. Tribunal, una perspectiva correcta de qué es lo que va a pasar del otro lado de la vida. No puede ser impreciso con esto, porque lo único que hace que no seamos llevados por todo viento de doctrina es que la unidad de la fe verdadera. Entonces, tenemos que entender el lugar que esto tiene. La escatología no tiene un lugar secundario o alternativo en la práctica de la consagración. Tiene un lugar neurálgico en el aconsejamiento bíblico. Y el caso de Elías es un ejemplo práctico de cómo una perspectiva clara de un evento futuro real, consistente y preciso hizo que Elías pudiera salir de este deseo de querer morir. Él quería quitarse la vida. Fue la escatología lo que lo sacó de ahí. Ese poder no lo tiene una postura teológica incorrecta. No lo tiene. Entonces es muy importante tener una escatología precisa.